¿Qué es el intercriminis? Es la vida del delito desde que nace en la mente de su autor hasta la consumación. También se le denomina el camino del crimen. ¿Cómo se divide el intercriminis? En una fase interna y otra fase externa. ¿En qué consiste la fase interna del intercriminis? Son las voliciones criminales en la mente del sujeto activo. ¿En qué consiste la fase externa del intercriminis? Esta empieza con la exteriorización de las violaciones criminales, principiando cuando ataca o pone en peligro el bien jurídico protegido. ¿Qué es la tipicidad? Es la encuadrabilidad de la conducta humana al precepto abstracto que describe la ley penal. ¿La antijuricidad en qué consiste? Es la relación de oposición entre la conducta humana y la norma penal, o bien la contradicción entre una conducta concreta y un concreto orden jurídico penal establecido previamente por el Estado. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la antijuricidad? Su naturaleza es de carácter objetivo. ¿Cuáles son las eximentes por falta de antijuricidad? Legítima defensa putativa, estado de necesidad y legítimo ejercicio de un derecho. ¿Qué es la imputabilidad? Es la capacidad de actuar culpablemente, es decir, la capacidad para conocer y valorar el deber de respetar la norma y de determinarse espontáneamente. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la imputabilidad? Es la voluntad, pues la conducta debe ser voluntaria, consciente y libre. ¿Qué es la culpabilidad? Es un comportamiento consciente de la voluntad que da lugar a un juicio de reproche debido a que el sujeto actúa en forma antijurídica. ¿Cuáles son los elementos de la culpabilidad? Son el dolo y la culpa. ¿Qué es el dolo? Es la voluntad consciente dirigida a la ejecución de un hecho que es delictuoso. Mencione las clases de dolo que existen en el ámbito jurídico. Dolo directo, dolo indirecto, dolo eventual, dolo de lesiones, dolo peligroso, dolo genérico, dolo específico, dolo de ímpetu, dolo propósito. ¿Qué es la culpa? Es el obrar sin la diligencia debida causando un resultado dañoso, previsible y penado por la ley. Mencione las clases de culpa: imprudencia, negligencia e impericia. Mencione las causas que eximen de la culpabilidad: miedo invencible, fuerza exterior, error, causa de inculpabilidad, obediencia debida, omisión justificada. Artículo 25 del Código Penal. ¿Cuáles son los acontecimientos o circunstancias que dan origen a la ausencia de condiciones objetivas de punibilidad? Caso fortuito o fuerza mayor es un acaecimiento o suceso imposible de evitar que debe identificarse como un mero accidente, donde la responsabilidad penal no es imputable a nadie porque la gente actúa legalmente y a pesar de haber puesto diligencia se produce un resultado dañoso no existiendo dolo. Excusas absolutorias son circunstancias que por razones de parentesco o por causas de política criminal del Estado al darse liberan de responsabilidad penal a la gente. Aborto terapéutico, por ejemplo. ¿Cómo se puede clasificar a los delitos? Por su gravedad, por su estructura, por su resultado, por su ilicitud y motivaciones, por la forma de la acción, por el grado de voluntariedad o culpabilidad. Por su grado, ¿cómo se dividen los delitos? En delitos y en faltas. Por su estructura, ¿cómo se dividen los delitos? En simples y en complejos. Por su resultado, ¿cómo se dividen los delitos? Delito de daño, de peligro y permanentes. Por su ilicitud y motivación, ¿cómo se dividen los delitos? Se dividen en comunes, políticos y sociales. Por la forma de la acción, ¿cómo se dividen los delitos? De comisión, de omisión, de comisión por omisión y delitos de simple actividad. Por el grado de voluntariedad o culpabilidad, ¿cómo se dividen los delitos? Dolosos, culposos y preterintencionales. ¿De qué otra manera se le denomina al concurso de delitos? Pluralidad de delitos. ¿Cómo se divide la pluralidad o concurso de delitos? Concurso ideal, concurso real y delito continuado. ¿Cómo se les denomina en nuestro ordenamiento jurídico a los elementos accidentales del delito? Circunstancias que modifican la responsabilidad penal que comprende a los atenuantes y a los agravantes. ¿Cuál es la definición de pena? Es la privación o restricción de bienes jurídicos que impone un órgano jurisdiccional competente en nombre del Estado al responsable de un ilícito penal. Mencione las características de la pena. Es un castigo, es de naturaleza pública, es una consecuencia jurídica, debe ser personal, debe ser determinada, debe ser proporcional, debe ser flexible, debe ser ética y moral. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la pena? Es eminentemente pública. ¿Cuál es el fin específico de la pena? La prevención del delito y la efectiva rehabilitación del delincuente. Mencione las teorías que enfocan el fin de la pena. La teoría de la rehabilitación, la teoría de la prevención especial, la teoría de la prevención general. ¿Qué es la punibilidad? Es la descripción de la pena en la norma jurídica. ¿Qué es la punición? Es la imposición jurídica de una pena. ¿Qué es la pena? La ejecución de la punición impuesta por el juez en su sentencia condenatoria. ¿Cómo se clasifican las penas? En principales y en accesorias. ¿Cuáles son las penas principales? De muerte, de prisión, de arresto y de multa. ¿Cuáles son las penas accesorias? Inhabilitación absoluta consistente en la pérdida o suspensión de los derechos políticos, pérdida del empleo o cargo público, incapacidad de obtener empleo o cargo público, privación del derecho a elegir y ser electo, incapacidad de ejercer patria potestad, tutor o protutor. Inhabilitación especial consistente en imposición de alguna o alguna de las inhabilitaciones especiales que anteceden, prohibición de ejercer una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación, comiso y pérdida de objetos o instrumentos del delito, expulsión de extranjeros del territorio nacional, pago de costas y gastos procesales, publicación de la sentencia y todas aquellas que otras leyes señalan. Indique cómo se clasifican en forma general las penas, atendiendo al fin que se proponen, atendiendo a la materia sobre la que recae el bien jurídico que priva o restringe,
atendiendo a su magnitud, atendiendo a su importancia y al modo de imponerlas. Atendiendo al fin a que se proponen, las penas se clasifican en intimidatorias, correccionales o reformatorias y eliminatorias. Atendiendo a la materia sobre la que recae y el bien jurídico que priva o restringe, las penas se dividen en pena capital de muerte, pena privativa de libertad, pena restrictiva de libertad, pena restrictiva de derechos, pena pecuniaria y penas infamantes o aflictivas. Atendiendo a su magnitud, las penas se dividen en penas fijas o rígidas, penas variables, penas flexibles o divisibles, pena mixta y penas temporales o perpetuas. Atendiendo a su importancia y al modo de imponerlas, las penas se dividen en principales y accesorias, que es la conmuta. Es la conversión de la pena de prisión en multa cuando ésta no pase de 5 años. ¿Qué son las medidas de seguridad? Son los medios o procedimientos que utiliza el Estado en pro de la defensa social, identificándola con fines reeducadores y preventivos, apartándola de la retribución y del castigo que identifica a la pena. ¿Cuáles son las características de las medidas de seguridad? Medidas o procedimientos que utiliza el Estado. Tiene un fin preventivo, rehabilitado, no retributivo. Son un medio de defensa social. Puede aplicarse a peligrosos criminales y sociales. Su aplicación es por tiempo indeterminado. Responde al principio de legalidad. Identifique cuál es el significado fundamental de las medidas de seguridad. Es la prevención del delito. Mencione las características de las medidas de seguridad. Son medios o procedimientos que utiliza el Estado. Tiene un fin preventivo, rehabilitador, no retributivo. Son un medio de defensa social. Puede aplicarse a peligrosos criminales y peligrosos sociales. Su aplicación es por tiempo indeterminado. Responden al principio de legalidad. ¿Cuál es la naturaleza de las medidas de seguridad? Es eminentemente judicial. ¿Cuál es el fin específico de las medidas de seguridad? Es el de ser preventivas y rehabilitadoras en pro de la defensa social. Premisa: la mayor discusión acerca de la naturaleza jurídica de las medidas de seguridad es respecto de si tienen diferencia con las penas o no. Al respecto se dan varias teorías. ¿Cuáles son las teorías de diferenciación de las medidas de seguridad con las penas? Teoría unitaria o doctrinaria de la identidad. Teoría dualista o doctrinaria de la separación. Mencione las clases de medidas de seguridad. Medidas de seguridad, medidas de prevención, medidas curativas, medidas reeducativas o correccionales, medidas eliminatorias de segregación o de protección, medidas privativas de libertad, medidas no privativas de libertad, medidas patrimoniales. ¿Cuál es la clasificación de las medidas de seguridad según nuestro ordenamiento jurídico? Internamiento en establecimiento psiquiátrico, internamiento en granja agrícola, centro industrial y otro análogo, internamiento en establecimiento educativo o de tratamiento especial, libertad vigilada, prohibición de residir en lugar determinado, prohibición de concurrir a determinados lugares, caución de buena conducta, artículo 88 Código Penal. ¿Qué son los sustitutivos de la pena? Son los medios que utiliza el Estado a través de los órganos jurisdiccionales encaminados a sustituir la pena de prisión, atendiendo a una política criminal con el fin de resocializar al delincuente. ¿Cuál es la clasificación doctrinaria de los sustitutivos de la pena? Restrictivos de la libertad, no privativos de libertad. Mencione la subdivisión de los restrictivos de libertad. La semilibertad, arresto de fin de semana, confinamiento y arresto domiciliario. ¿Cuáles son los no privativos de libertad? Pecuniaria, destierro, amonestación, condena condicional, probación y parole. Según nuestro ordenamiento jurídico, ¿cuál es la clasificación legal de los sustitutivos de la pena? Suspensión condicional de la pena, artículos 72 al 77 Código Penal, libertad condicional 78 al 82 del Código Penal, perdón judicial 83 del Código Penal. ¿A qué se le denominan causas que extinguen la responsabilidad penal? Son determinadas circunstancias que sobrevienen después de la comisión de delito y anular la acción o la pena. ¿Cuál es la clasificación legal de las causas de extinción de la responsabilidad penal? Por muerte del procesado o del condenado, por amnistía, por perdón del ofendido en los casos en que la ley lo permite expresamente y por cumplimiento de la pena, artículo 101 Código Penal. ¿Qué es la responsabilidad civil derivada de los delitos? Es la obligación que compete al delincuente o a determinadas personas relacionadas con el mismo de indemnizar a la víctima del delito de daños y perjuicios sufridos con ocasión del hecho punible. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la responsabilidad penal? Es la de reparar o restablecer el derecho lesionado en todas sus esferas y puntos a donde llegó la violencia. ¿Cuáles son las clases o acciones relativas a la responsabilidad? La restitución, la reparación de los daños materiales y morales y la indemnización de perjuicios.